bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Gracias por acompañarnos como cada semana. Tras la ratificación de las autoridades de la Asamblea Nacional y algunos cambios que surgieron al interior de las comisiones, nos reencontramos con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos analizaremos el informe a la Nación presentado por el presidente de la República el pasado 24 de mayo. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate. Recuerden que Tesis y Antítesis llega a ustedes gracias a la señal abierta de televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por la radio de la Asamblea Nacional. Este programa lo pueden ustedes también seguir a través de la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociado Se Crea y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hoy nos complace anunciarles que Tesis y Antítesis también será retransmitido por Flaxo Radio a través de www.flaxoradio.es. Aquí iniciamos. Alrededor de 4 horas y media duró el informe a la Nación del presidente Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glass y sus ministros coordinadores. Estas son algunas de las cifras señaladas y los anuncios. En el informe a la Nación emitido el pasado 24 de mayo por el presidente Rafael Correa, se resaltaron los siguientes aspectos. La producción petrolera aumentó de 526.000 barriles en 2013 a 560.000 barriles en 2014. La inversión social pasó de $141 per cápita en 2006 a $576 en 2014. Fruto de esto es la creación de 11 hospitales, 36 centros de salud, 52 unidades educativas del Milenio y 62 centros infantiles del Buen Vivir. Se destacó como un hito el reconocimiento del trabajo de las amas de casa y su afiliación a la seguridad social. Se construyeron 3 nuevos centros de rehabilitación social en Latacunca, Cuenca y Guayaquil. 10.600 jóvenes están becados en las mejores universidades del mundo. En el contexto del informe a la Nación, el jefe de Estado anunció el próximo envío del Código a la Economía Social del Conocimiento, la expedición de la Ley de Cultura y bajo la consigna de que es necesario seguir reduciendo las desigualdades en el país, advirtió de una reforma del impuesto a las herencias. La base imponible bajaría a $35.400. Finalmente, también anticipó el envío de otro proyecto para captar los recursos provenientes de la plusvalía ilegítima. El primer mandatario señaló que tiene un estudio en 9 municipios donde se muestra que unos $600 millones en total fueron a parar en manos privadas por efecto de la plusvalía, la cual se generó por la inversión estatal. El objetivo será que esa plusvalía pase al gobierno. Bien, con estos antecedentes, asambleístas, iniciamos con usted, asambleísta Torres. Empecemos con un balance general. ¿Cuál es su impresión respecto de este octavo informe a la Nación del presidente Rafael Correa? El informe presidencial dejó un sabor amargo al final con el anuncio del nuevo impuesto a la plusvalía inmobiliaria y el incremento del impuesto a las herencias, legados y donaciones. Por lo demás, en cuanto a las cifras, más allá de su veracidad, el presidente quiso que la población ecuatoriana estuviera tranquila bajo el argumento de que la economía se encuentra en un momento de estabilidad y solvencia. Sí me llamó la atención cuando habló de la liquidez fiscal. Él mencionó una cifra algo superior a los $3.000 millones, recursos que estarían en el Banco Central. Lo que no hizo fue desglosar para señalar que de esos más de $3.000 millones que están en el Banco Central, una pequeña parte le pertenece al fisco ecuatoriano. Otros recursos corresponden a municipios, prefecturas, gobiernos seccionales, al IES e inclusive a ciertos rubros que tiene la banca privada en el Banco Central. Sobre la liquidez, debió el presidente haber hecho más precisiones sobre la liquidez de la caja fiscal. Por lo demás, igualmente, utilizó varias comparaciones para decir, por ejemplo, que el Ecuador es uno de los que más destina en porcentaje con relación al Producto Interno Bruto para obra pública
y para sostener también que es uno de los menos endeudados en América Latina, porque otros países bordean el 36% del PIB y a diciembre del 2014 el Ecuador estaba bordeando tan solo, según versión del presidente, el 30% del Producto Interno Bruto. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, de igual manera, una primera impresión general respecto del informe a la Nación. Creo que el informe que rindió el presidente de la República con el vicepresidente y los ministros coordinadores es un informe más bien de esperanza, es un informe de alegría, que incluso se refleja en las formas como se presentan estos informes. El ambiente que se creó luego del saludo, de la bienvenida, del discurso de la presidenta, este homenaje a los cantautores y a los cantores ecuatorianos, yo creo que fue importante porque nos permitió mirar cómo en el marco de la diversidad vamos construyendo un Ecuador de esperanza, un Ecuador en el que se avisora futuro. Esto creo que es lo más importante. Antes, uno de los problemas que teníamos era que básicamente podíamos mirar al año o lo que va a pasar en los siguientes meses. Ahora se avisora futuro. Uno mira algunos de los temas que fueron planteados en el informe y puede ver que hay una perspectiva estratégica en el Ecuador. Por decir algo, ahora se piensa en la economía no solo para resolver los temas puntuales como los que este año hemos tenido que enfrentar, sino también en el mediano y largo plazo. Segundo, nuestra mejor fuente de ahorro es precisamente las grandes obras de infraestructura y a partir del año 2016-2017 esas obras de infraestructura serán una realidad. El principal mecanismo de unión de los ecuatorianos es que ahora existe también las condiciones para que los ecuatorianos podamos estar unidos. ¿Por qué? Porque se ha invertido en una red vial que ahora es capaz de comunicarnos en pocas horas a regiones que por años, que por décadas estuvieron desatendidas. 30 segundos. Me parece que este es otro elemento importante. Todos los avances que ha existido en la comunicación también a través del Internet ayuda en este proceso de integración. El que se actúe de forma responsable, tomando las medidas que son necesarias ahora, pero que van a ayudar a resolver los problemas estructurales del Ecuador con el cambio de la matriz productiva, es otro de los elementos centrales que se puede virar. De tal forma que yo diría que el informe a la Nación del 24 de mayo es un informe de esperanza, es un informe de alegría, es un informe que nos hace ver a los ecuatorianos y ecuatorianas que por fin tenemos futuro. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, lo revisábamos al inicio de este programa, varios fueron los anuncios formulados por el presidente Rafael Correa. En uno de ellos él mencionaba que lo peor ya pasó. El precio del barril de petróleo está ya sobre los $50. ¿Podríamos decir que eso aliviará de alguna manera al país, la economía del país? La tendencia del barril de petróleo es a recuperarse y el promedio al que aspira el gobierno ecuatoriano es de alrededor de los $50, que todavía no se logra, pero a finales de año lo más probable es que así ocurra. Con ello podrá, en definitiva, el gobierno sobrevivir dentro de esta difícil crisis por la que hemos pasado desde el último trimestre, especialmente del año 2014. Entre las comparaciones que hizo el presidente estaba también el porcentaje que se destina del Producto Interno Bruto para obras e inversiones. El presidente dijo: en el Ecuador destinamos cerca del 12%, mientras en otros países de la región no pasan del 8 o del 9%. Y con esas comparaciones, básicamente le presentó al Ecuador como el país en el que existe menor endeudamiento público a nivel porcentual frente al PIB, como el país en el que existe el mayor volumen de inversión pública con relación al Producto Interno Bruto. Inclusive señaló que en el ámbito financiero privado no hay problemas porque los depósitos a abril del 2015 habían aumentado porcentualmente con relación a los depósitos de abril del año 2014. Trató de presentar entonces una imagen para que los ecuatorianos pudiéramos estar tranquilos. Él trató de ofrecer la seguridad al ecuatoriano de que conoce el problema económico y que puede guiarle a este barco hasta un puerto tranquilo en medio de la tormenta. Y por ello dijo que ya ha pasado lo peor. Creo que allí fue demasiado optimista. La situación todavía es complicada y más complicada aún por el excesivo endeudamiento este año para financiar obra pública y mantener probablemente ese 12% del PIB para obras e inversiones. Que haya sido un informe de la esperanza, del optimismo, como dice Virgilio, probablemente,
pero para mí fue una rendición de cuentas para que el ciudadano pueda estar tranquilo este momento. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, a propósito de lo dicho por el asambleísta Torres, ¿efectivamente solo se trató de un mensaje tranquilizador? Es que eso es lo que tiene que hacer un estadista. Un estadista tiene que, transmitiendo datos reales, transmitiendo la situación, al mismo tiempo generarle certidumbre a la sociedad. No puede ser que un estadista, un presidente de la República, le diga que el futuro es incierto, porque aquí se han sentado las bases para construir un Ecuador que tenga futuro. Y eso es lo que hizo el presidente. El presidente, como un estadista, le presentó los datos de la situación económica y social del Ecuador y nos dijo que hay certidumbre y que hay efectivamente esperanza. El Ecuador, y esto lo dice, no sé si podemos mirar los gráficos, pero ¿qué es lo que dice? Y estas son fuentes de la CEPAL. El Ecuador, A esa cámara, por favor. el Ecuador no gasta mucho, el Ecuador invierte. El gasto corriente del gobierno central en América, el promedio está en torno al 17.1% del PIB, en tanto que en el Ecuador está en el 13.8%. Y si uno mira, como ya lo hemos analizado aquí muchas veces, en qué se invierte, en qué es este gasto, uno va a ver que aquí está reflejado precisamente más maestros mejor pagados, está también reflejado más médicos, un sistema de salud mejor atendido. Luego, de igual forma, si uno mira cuál es la inversión de capital del gobierno central en América Latina, vamos a ver que el promedio en América Latina en inversión del capital del gobierno central es en torno al 4.3. En cambio, en el Ecuador está en el 9.6. Estas son las cifras que se mostraron en el informe, ¿sí? Y en la deuda también, y esta es fuente de la CEPAL, porque no son fuentes ecuatorianas. El Ecuador tiene uno de los gobiernos con menor deuda de la región. Mientras la deuda del Ecuador bordea el 25.2, ¿sí? Y es uno de los 5 países menos endeudados en la región, de los 5 países menos endeudados de la región. 20 no segundos. se compara con lo que pasa en Brasil, que llega al 61%, El Salvador el 42%, Honduras el 41%, Uruguay el 39%, Costa Rica el 37%, Colombia el 35%, Panamá 34%, México 32%, Venezuela 30%, Nicaragua 28%, Bolivia 26%, el Ecuador el 25.2% del PIB. De tal forma que estos son los datos que se transmitió y nos hace ver que a pesar de las dificultades, lo peor está pasando. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, es tiempo de una primera pausa aquí en Tesis y Antítesis. No se vayan porque al volver continuaremos con esta evaluación del informe a la Nación 2015 rendido por el presidente Rafael Correa. Regresamos. Estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis le corresponde a usted. Llegamos hasta ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador. También por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. El tema de esta semana es la evaluación del informe a la Nación 2015. Y de inmediato revisamos cómo evalúa la ciudadanía, los jóvenes, a su gobierno. Me parece que van a aprobar una ley en la que se procura gravar tributos a aquellos que tienen herencias superiores a los 100 salarios básicos, me parece. Eso comparto, es una muy buena iniciativa, sí. La excesiva cantidad de impuestos. Ajá, por ejemplo, en una empresa que yo trabajo, se paga más en impuestos que en producción. Antes no tenías, o sea, si no tenías plata, no tenías salud. Si no tenías plata, no tenías educación. Ahora todo es más accesible, incluso uniformes, lista de útiles, libros. Al principio teníamos todos, qué chévere, el Correa mete a los jóvenes, y el Yasuní parece que no va a explotar y todas esas cosas, pero ahora es como que están pasando, ese caso de corrupción de ayer igual, o sea, tenemos gente dentro de la Alianza País que está tomándose el nombre del vicepresidente para coger dinero y comprarse casas, o sea, imagínate. En estos 2 años lo que le queda, pues simplemente a fomentar la producción, más que a fomentar la publicidad. En este periodo no se ha fomentado, en el periodo de él, la producción se ha fomentado muy poco. Es verdad que la matriz energética contribuye al cambio, pero verdaderamente la matriz productiva no se ha fomentado, no, o sea, no hay cambio productivo, hay cambio energético, es muy diferente. En estos 2 años que le queda en la ayuda a los discapacitados, a la gente pobre que está teniendo, que tienen el bono, que ellos nunca se han sentido felices, pero ahora sí han tenido por lo menos la oportunidad de tener su casa
de tener esa pensión para poderse alimentar. Y bien, asambleísta Torres, avanzamos con usted. Una persona en el Vox Populi señalaba como malo de este gobierno los impuestos. Justamente se hicieron anuncios sobre las herencias y la plusvalía. Sí, efectivamente, ese fue además del trago amargo el balde de agua helada sobre los bolsillos de los pobres y las clases medias ecuatorianas. En todo caso, en el informe presidencial, luego de haber escuchado atentamente lo que dijo Virgilio, 3 asuntos no fueron mencionados, a mi modo de ver, deliberadamente en el informe por el presidente o sus ministros: el crecimiento de la economía. Este año, la economía ecuatoriana será una de las que crezca a no más del 2%, es uno de los crecimientos más bajos en América Latina. Si bien el crecimiento del Producto Interno Bruto no petrolero va a ser alto, el petrolero indudablemente será bajo y en conjunto no más del 2%, en comparación con otros países cuyo crecimiento superará indudablemente el 2%. El otro tema, el riesgo país. Resulta que según los últimos informes difundidos en América Latina, el país con el mayor riesgo es Venezuela, cerca de 2.500 puntos. Le sigue Ecuador, que bordea los 800 puntos. Y nuestros vecinos de Colombia y de Perú están muy abajo, entre 250 y 300 puntos. ¿Por qué el riesgo país en el Ecuador es tan alto? Y el tercer tema, que también reviste importancia, es básicamente el que tiene que ver con los intereses que está reconociendo el Ecuador por la última emisión de bonos. Intereses que superan en promedio el 10%. El Ecuador reconoce intereses más altos que otros países. Ello indudablemente está vinculado al tema del riesgo país. 20 segundos. Pero pone, al menos en el mundo internacional, la figura de un Ecuador que tiene altos niveles, al parecer, de inseguridad en el ámbito estrictamente económico. Allí entonces encontramos cifras. Y por cierto, hay una más, la inversión privada extranjera directa. El año pasado no pasó de los 800 millones de dólares, una de las más bajas también en América Latina. Si comparamos la inversión extranjera directa en Perú, en Colombia, que bordea los 8.000 millones de dólares en cada país, el Ecuador recibió el 2014 10 veces menos. Estos son temas entonces que debieron haber sido explicados en extenso en el informe, pero que fueron omitidos. El ministro de Economía, por ejemplo, se dedicó a presentar pues una serie de especulaciones políticas y no se concentró en estos temas que él está obligado a señalar. La ministra Celi, por ejemplo, presentó una serie de cifras, pero nunca nos dijo que la inversión extranjera directa el 2014 en el Ecuador fue una de las más bajas en América Latina. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. A ver, del crecimiento el presidente señaló, tanto el presidente y sobre todo el ministro Rivera hizo énfasis en que no solo que crecemos más, sino también crecemos mejor. En este momento el promedio en América Latina es de 1.1, la tasa de variación anual del Producto Interno Bruto es en América Latina del 1.1, mientras en el Ecuador es del 3.8. De tal forma que hay un sostenido crecimiento. Ya miraremos qué es lo que pasa al final del año, aunque ahora cuando a mediados del año realicemos todo lo que significa el proceso de seguimiento presupuestario, de ejecución presupuestaria, también podremos mirar la evolución de estos índices. Creo que hay otros que hay que mirar también con atención. Mire, lo de operaciones financieras, efectivamente, se han tenido que hacer operaciones financieras, pero en el marco de una situación externa de baja de los precios del petróleo. Eso se está recuperando. De enero a marzo hemos tenido como promedio los precios del petróleo bordeando los $40. Ahora, el promedio del petróleo ecuatoriano ya está por los 50 y tal cual lo habíamos dicho aquí en este programa, lo dijimos varias veces, se espera que en el segundo semestre del año también los precios del petróleo tiendan a recuperarse, de tal forma que ahí en esto más bien creo que se ha manejado con responsabilidad la economía del país. Sobre el tema de la inversión extranjera directa siempre hay que tener cuidado, Luis Fernando, porque generalmente es un índice que se utiliza, pero no se mira qué es lo que pasa efectivamente con el tema de inversión extranjera directa. Por ejemplo, el informe de la CEPAL para el 2014 tiene un dato bien interesante. 30 segundos. No significa que necesariamente que lo que traen los capitales como inversión extranjera se queda en esos países. A veces es mucho más lo que sale que lo que efectivamente se queda. Segundo, este tema de que Colombia o los países vecinos puedan tener mayor inversión extranjera directa, ¿a qué costo, Luis Fernando? ¿A qué costo? Flexibilización laboral, sacrificando derechos de los trabajadores.
Segundo, el tema ambiental, sacrificando efectivamente lo que es patrimonio de todos los ecuatorianos, como es el ambiente. Tercero, lo que es no seguridad social para los trabajadores. Esos son temas a los que nosotros jamás vamos a acceder. Nosotros creemos en la necesidad de inversión, pero también con responsabilidad social y ambiental. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, avancemos también con estos otros aspectos, como ya lo citábamos y era motivo de referencia por parte de las personas que fueron encuestadas. El tema del impuesto a las herencias. Desde la oposición se ha señalado que resulta un anuncio exagerado. ¿Cuál es su postura? Tal como se lo presentó, prácticamente lo que se quiere es desconocer el derecho de los padres, por ejemplo, a donar a sus hijos los bienes. Y también se quiere desconocer el derecho de los hijos o descendientes a heredar de sus padres cuando estos fallecen. El presidente fue claro. Él dijo que la herencia y por extensión, entiendo yo, la donación, constituyen mecanismos aberrantes para provocar inequidad social. Inclusive dio un ejemplo, un comentario aislado y señaló cómo puede un hijo vivir sin pagar arriendo, se entiende un hijo mayor de edad en la casa de sus padres. Eso le permite partir con ventaja. Esa posición del presidente me preocupa muchísimo porque desconoce los estrechos vínculos familiares que existen en las familias ecuatorianas. Estos vínculos no existen en las familias americanas, en familias europeas, salvo en ciertos estratos italianos y españoles, pero en América Latina los lazos familiares son estrechos. Y cuando el padre, dueño de un taxi, casado con una señora a su vez maestra, durante toda su vida trabajan 8 horas al día, trabajan más con 2 o 3 trabajos y logran comprar una casa, un carro, un terreno, lo hacen para gozar con sus hijos en vida y luego lo hacen con la ilusión de poder pasar a sus hijos donándoles o si mueren mediante la herencia. 30 segundos. Con la propuesta presidencial se quieren desconocer estos estrechos vínculos familiares y por supuesto se desconoce el principio del derecho a la propiedad privada. Si yo soy dueño, debo tener el derecho a pasar a otro, más aún, si es uno de mis hijos o uno de mis ascendientes, pasar a título gratuito. Bueno, pero todavía no se conocen los términos de la propuesta como El tal. problema es el siguiente, hoy existe el impuesto a la herencia. Quienes tienen bienes inmuebles que superan los $68.800 no pagan ningún impuesto a la herencia ni a la donación. Si están sobre ese monto van pagando gradualmente entre el 5% hasta el 35%. El anuncio presidencial fue bajar de 68.800 a 34.700 y subir la tarifa del impuesto, más o menos emulando lo que hizo la Asamblea de Montecristi. Establecieron ya un impuesto a la herencia y a la donación del orden del 70 u 80%. Pero tan mal les fue porque la gente pobre del Ecuador se rebeló que tuvieron que dar marcha atrás. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, sobre ese tema el presidente dijo que 3 de cada 1.000 ecuatorianos reciben una herencia al año y 3 de cada 100.000 reciben una herencia mayor a los $50.000. El impuesto, como ya se lo ha mencionado, se plantearía ahora sobre los $35.000. Pero lo primero que se viene a la mente de uno es, bueno, una vivienda hoy en día está muy superior por ese valor. Sí, a ver, partamos de un tema conceptual que nos permite quizá aclarar. La riqueza nunca es un proceso de generación individual, siempre es un proceso social. La generación de riqueza es un proceso social. Por eso hoy existe ya un impuesto a las herencias, precisamente partiendo de ese concepto, de que nadie genera riqueza por sí mismo, por sí solo. La riqueza se genera socialmente. Por lo tanto, al heredar esta herencia, no solo tienen los derechos los dueños del capital, sino también la sociedad que permitió que se genere esa riqueza. Segundo, el mantener una sociedad patrimonial basada únicamente en el tema de la herencia es reproducir la situación y el statu quo. O sea, que quienes nacieron ricos sean ricos siempre y quienes nacieron pobres estén condenados a hacerlo por toda su vida. Y esto es efectivamente lo que estamos buscando cambiar. Una sociedad democrática es una sociedad también que se mueve. Una sociedad democrática es aquella que construye mucha más gente precisamente en el medio. Eso decían los griegos. El justo medio es la condición de una sociedad democrática. Pero cuando estamos hablando, por
por ejemplo, de un bien por sobre los 35.000 dólares, no precisamente nos estamos refiriendo a que se trata de clase alta o de gente rica. A ver, pero miremos bien, porque estamos mal entendiendo. Se dice un bien de 35.000 dólares. Para que esto sea motivo de herencia, estamos hablando de un bien que no es del departamento de 35, ni de 60, ni de 100.000. Pensemos en un departamento de 120.000, que es un departamento de 120.000. Si fallece esa persona, la mitad le corresponde a su socia, quien es parte de la sociedad conyugal, a su cónyuge, ¿sí? La mitad, 60.000. Digamos que hay dos, 3 hijos, que es el promedio de las familias ecuatorianas. ¿Cuánto es lo que hereda cada hijo? 20.000. 30.000. Por lo tanto, no tendrían que pagar impuesto alguno. Entonces, no hay que pensar que el monto del bien de 30.000, 40.000, 50.000, esto es lo que va a ser objeto de tributación, sino lo que ya recibe. Y estamos hablando de un patrimonio, por ejemplo, de 120.000, de 140.000, 150.000, que no sería prácticamente afectado. Estos datos que dice el presidente de la República son importantísimos considerar. 3 de cada 1.000 reciben una herencia y 3 de cada 100.000 reciben herencia superior a los 50.000 dólares. Estos son temas que tenemos que mirarlos con profundidad. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan porque al volver estaremos ya con el bloque final de tesis y antítesis. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con tesis y antítesis ya en este bloque final. Los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tendrán 3 minutos cada uno para dar sus comentarios finales. Los nervios a ratos, aunque no lo crea. El tema de esta semana, la evaluación del informe a la Nación. Continuamos con usted, asambleísta Torres. ¿Alguna réplica respecto de lo dicho en el bloque anterior? Una precisión. No solamente se va a modificar el impuesto a la herencia, sino el impuesto a los legados y donaciones, porque es parte de lo mismo. En consecuencia, en el ejemplo que ponía Virgilio de los 120.000 dólares, si el padre y la madre son dueños y quieren regalar a su hijo, que es su hijo único, el departamento, van a tener que pagar un impuesto exorbitante. Digamos que les exoneran hasta 35.000 dólares. Y por la diferencia, 85.000 dólares, digamos que les establecen un impuesto del 40%. Tendrán que pagar aproximadamente unos 30.000 dólares de impuesto. Este es un problema, primero. El segundo, la riqueza, bueno, tiene un componente social dependiendo de qué actividad cumpla el que ha hecho su dinero. Pero básicamente la riqueza la genera el ingenio de uno y en los estratos pobres y populares la familia. ¿Cómo trabajan los pobres? Con los hijos al lado. Vamos a los campos ecuatorianos y encontramos al padre, la madre, los hijos en las tareas. Vamos a una tienda en un barrio popular. Está la dueña con sus hijos pequeños, atienden, trabajan. Y al final lo que se quiere decir es, no, usted señora dueña de la tienda no puede donar a sus hijos porque ellos no participaron en la generación de la riqueza de la tienda. Al hijo de los campesinos tampoco, porque fue la sociedad la que le permitió tener al campesino 1, 2 o 3 cuadras y no fueron sus hijos. Hay un componente familiar y eso no se puede desconocer. ¿Cuál es el pretexto? No, pues es que este nuevo impuesto que vamos a crear a las herencias y donaciones va a afectar a los ricos. Permítame sonreírme. Los millonarios de este país no pasan los bienes a sus hijos o descendientes a través de donaciones, no los pasan a través de testamentos y no permiten nunca que a través de la ley se hagan las adjudicaciones. Ellos tienen empresas fuera del país, en paraísos fiscales, en otros lugares, y los bienes que tienen en el Ecuador se encuentran básicamente dentro de procesos accionarios, simplemente firman papeles. Por eso digo que este impuesto a las herencias, legados y donaciones, este nuevo impuesto mayor, es un castigo al pobre, a la clase media. Y una cosa, aquel que ha hecho un capital, por favor, que progrese. ¿Cómo le van a decir que reparta en la sociedad entregándole al Estado un impuesto tan alto? En Suecia el impuesto a las herencias y donaciones es 0 y prosperan en Suecia. Otros países que han elevado el impuesto a las herencias están paralizados. Son los países europeos. Bélgica, por ejemplo, está paralizada. No hay dinamismo. Por eso. Asambleísta Torres, clara la posición sobre este tema. Me gustaría aprovechar los últimos
segundos ya en este bloque final para abordar otro tema. El presidente hizo durante su informe a la Nación un anuncio de un supuesto caso de corrupción al interior de las filas de Alianza País. Culminado el informe, fue detenida una asambleísta por la provincia de Esmeraldas por el movimiento oficialista. El anuncio pudo haber estado bien, pero el procedimiento seguido con la legisladora, ¿qué criterio le merece? Se debe ser implacables con la corrupción. La asambleísta Galván, una asambleísta de un perfil muy bajo en la asamblea, yo puedo asegurar que si la encontraría en un corredor ni siquiera la reconocería, resulta ahora objeto de un linchamiento judicial. No sé si ha terminado la fase de indagación, si ha terminado la fase de instrucción, 90 días. Pero ella todavía no ha sido llamada a juicio, no tiene sentencia y ya está condenada de antemano. Y entiendo que no saben en el bloque oficialista cómo expulsarla de la asamblea, porque según la ley, para que pueda ser expulsado un asambleísta, este tiene que ser condenado. Lo que ocurrió, por ejemplo, con el asambleísta Clever Jiménez. Yo espero que esta asambleísta, más allá de que sea responsable o no, de que sean ciertas las evidencias, comentarios, sea sometida a un proceso respetándose el debido proceso y que podamos conocer todas las declaraciones, porque a mí sí me llama muchísimo la atención que una asambleísta con un perfil tan bajo haya estado en negociaciones tan grandes, tan millonarias. ¿Habrá estado sola? ¿Quiénes más le acompañaban? ¿Por qué lo hizo? Son temas que tiene que conocer la ciudadanía ecuatoriana. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, sus 3 minutos finales. Luis Fernando, Belkis, miremos este dato. 3 de cada 1000 ecuatorianos reciben herencia. 3 de cada 100.000 ecuatorianos reciben herencias superiores a los $50.000. ¿Qué significa esto? Y miremos al mismo tiempo, esto que yo he señalado. No es que son unos padres solos o únicamente los individuos solos los que generan esa riqueza. Siempre en la generación de esa riqueza hay un componente social. Por lo tanto, no es que se trata de desconocer el derecho a la propiedad privada, ni tampoco el derecho que tienen los padres de trasladar ese patrimonio a sus hijos, pero también dar cuenta de que en esa generación de riqueza no solo existió el esfuerzo individual, sino también un esfuerzo colectivo. Por eso existe el impuesto a las herencias. No es como se señala y habrá que mirar y ver ya cuando tengamos el proyecto con los datos. Pero en este momento, si una persona recibe una herencia de 120.000, paga menos de $6.000 como impuesto a las herencias. Eso está establecido en este momento. Y luego, de 137.000 en adelante, paga una fracción básica. Me parece que si pasa de 826.000, paga 141.000. 141.000 como fracción básica y por el excedente, de lo que pasa de 826.000, paga el 35%. Pero ahí, en este caso, si recibe 826.000, $1 millón, estamos hablando de un patrimonio de 4 o 5 millones de dólares. Por lo tanto, es correcto que estos recursos no solo vayan al patrimonio de la familia, sino también se reconozca que la sociedad en su conjunto contribuyó. Y por eso creo yo que también este impuesto tiene que ser analizado globalmente, mirando globalmente cuando tengamos los datos. Esto es importantísimo. Hay que pensar que las sociedades democráticas son las que mejores condiciones generan para que todos tengamos las mismas oportunidades, para que no haya unos que nacen con oportunidades y que otros no tienen la posibilidad de salud, de educación, de poder establecer también, tener las mismas oportunidades para poder desarrollar y crecer en su vida personal. Y ese es un papel fundamental del Estado. Gracias, asambleísta Hernández. Bueno, claro, este tema respecto del impuesto a las herencias. Avanzando con el otro aspecto que planteaba la asambleísta Torres, el caso de supuesta corrupción denunciado por el presidente. Esto ha derivado en una resolución del Consejo de Administración Legislativa CAL de solicitar a la Contraloría se inicie un examen especial al patrimonio de los 137 asambleístas. Se formalizó este pedido a la Contraloría sobre los legisladores en este caso. Ahora, ¿qué pasa con el Ejecutivo? A ver, mire,
En primer lugar, vale decir que esto es un ejemplo claro de que la inmunidad no es de ninguna forma impunidad. Y el artículo 128 de la Constitución de la República lo consagra claramente. Nosotros tenemos inmunidad, pero con aquellas tareas que tienen que ver con nuestra labor de legisladores. Propias el pedir de sus dinero, funciones. propias de nuestras funciones. El pedir dinero, el pedir dinero, coimas, cosas de naturaleza, de ninguna forma tiene que ver con la función de un legislador. Por lo tanto, no podía seguirse ni tenía por qué pedirse el levantamiento de la inmunidad, porque así lo consagra la Constitución de la República. No es un tema que tenía que pasar por la Asamblea, por el No, Pleno de la el Asamblea 128 Nacional. es muy claro. El 128 garantiza la inmunidad, excepto, y utiliza la palabra excepto, en aquellas cosas que no son relativas a la tarea que tenemos como legisladores. De tal forma que en esto me parece que es más bien una demostración de que estamos dispuestos a combatir la corrupción, sea donde sea que ésta esté y venga de donde venga. De igual forma, lo que ha dicho Luis Fernando, la ley orgánica de la función legislativa es muy claro. El artículo 115 dice que uno pierde la condición de asambleísta si es que tiene sentencia penal ejecutoriada. Y respecto a la decisión que se ha tomado, es obligación de los legisladores presentar al inicio, a la mitad del periodo y al final los exámenes, y me parece, no me preocupa, no creo que haya inconveniente de que Contraloría pueda realizar un examen de tal manera que no quede duda de la probidad de quienes participamos en la asamblea. Gracias, asambleísta Hernández, asambleísta Torres, por sus criterios. Amigos, de esta manera culminamos un programa más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, Asociados Se Crea, y al portal de noticias ecuadorenvivo.com. A partir de hoy también a Flaxo Radio a través de www.flaxoradio.es. Será hasta la próxima semana.